Bueno, la verdad es que esta vinculación entre, podría decirse, la vida silvestre y la actividad artística ha estado como, yo creo que siempre en mí, o sea, desde muy pequeño siempre tuve mucho interés por la vida silvestre y después empecé a entender que la vida silvestre no está, los animales no están solos, están en un hábitat y ahí me empecé a interesar por el hábitat también y se empezó a abrir el abanico de intereses, pero nunca dejando de lado el arte. El arte visual, sumado con el conocimiento científico y también algo muy importante que el conocimiento tradicional sobre los elementos de la naturaleza, puede generar un diálogo y una reflexión sobre los elementos que uno quiere representar. Ocupar el arte como un proceso de difusión y de reflexión en torno a las problemáticas de la vida silvestre. En este paisaje que parece muy seco, que parece que no hay nada, hay mucho, porque está lo principal en una cadena trófica que es el pasto, y de ahí ya hay muchas especies, aparecen los guanacos como estos, aparecen las aves, y aparecen también los conflictos, porque es una tierra productiva también. Así que ese paisaje ha sido el que me ha centrado en el último tiempo en mi trabajo artístico. También he estado trabajando con las plantas en una especie de cartografía aromática del paisaje de la estepa principalmente. Y ese trabajo consistió en hacer una cartografía de aromas presentes en la costa del Estrecho Magallanes. No sé si te has dado cuenta, pero los aromas están muy relacionados con los recuerdos. Tú cuando sientes un aroma te llegan imágenes de algunas cosas que viviste, tal vez no sentiste el mismo aroma, pero te llegan ciertos recuerdos. Entonces en ese concepto empecé a trabajar en cómo serían los aromas que sintieron los primeros navegantes. Encontré estas plantas aromáticas, que son varias, y fui colectándolas y extrayendo su aroma en cera principalmente. Entonces fui marcando geográficamente esos lugares donde los fui colectando, siempre a las orillas del estrecho, y imaginándome siempre esta noción de que estos aromas nos pueden transportar en el tiempo. Pero en especial en tiempo de territorio, yo creo que ha sido una de las que mejor nos ha ido en conjunto. Tuvo una línea curatorial hecha por Paola Desmet que logró crear un hilo conductor y que la obra en el fondo conversaran entre ellas, las diferentes artistas. Yo trabajé con el concepto del tiempo y el territorio respecto a cómo determinar el tiempo en un territorio donde estemos en estrecho contacto con la naturaleza. Estamos en cuarentena, un poco encerrados, justo había llegado la nueva cuarentena, por lo tanto fue el momento preciso para hacer un trabajo en papel, ahí en la casa, y pensando qué podemos hacer, tenía que ser algo relacionado con la época que estamos viviendo. Por lo tanto, recolecté ciertos elementos que han sido característicos de la pandemia, por ejemplo las mascarillas, y con estas mascarillas que encontré tiradas, abandonadas, lamentablemente las mascarillas se han transformado en un elemento más de nuestra basura, las tomé, las prensé y creé una especie de matriz como si fuera un paisaje magallánico. Yo lamento que Casa La Porfía se cambie de casa, la verdad es que le había agarrado ya bastante cariño a este espacio. Es todo un honor poder cerrar este espacio con mi exposición, con la exposición Guanaco del proyecto Crisis.
Este proyecto, bueno, habla de esa crisis que estamos sufriendo, que está mucho más atrás de la crisis sanitaria o de la crisis social que hemos vivido en los últimos años y que se relaciona con la crisis de biodiversidad, que es una crisis tremenda que está viviendo y que pasa desapercibida porque muchas veces no es un tema de conversación. Y ya no hay un llamado a evitar este colapso, sino a mitigar este colapso. Entonces, a mí también de leer eso se me generó una crisis interna por ya no ser esa generación de cambio que pudiéramos generar las soluciones, sino que vamos a tener que pasarle la posta a la próxima generación para que mitigue al máximo estos eventos. Si bien el guanaco es una especie que es característica del paisaje magallánico, es una especie que está en constante crisis, podríamos llamarlo, en constante conflicto. El guanaco se ha enfrentado a las problemáticas de un cambio radical en su distribución y también en una caza sistemática. ¿Y cuál es la reflexión? O sea, ¿qué valor le damos nosotros al guanaco? Eso es lo que busco con esta exposición, crear cierto diálogo. Y para eso he creado 3 hitos principalmente dentro de la exposición. Uno es el cerco. El ambiente donde vive el guanaco está totalmente fragmentado por cercos. Entonces, el guanaco se ha tenido que adaptar a esa presencia de cerco. El segundo hito de la exposición es un piño de ovejas que sorpresivamente se transforma en nidos de ovejas. Y eso es para llamar la atención de que el guanaco, si bien se ve muy abundante, está rodeado por otra especie mucho más abundante, que es la ganadería, que es el ganado ovino. Y el tercer hito de la exposición son 42 figuritas de guanaco que van hablando sobre la historia natural del guanaco. Están en diferentes posiciones, que son las posiciones que más se ven en el campo, y están organizados según su grupo social. Una invitación abierta a que reflexionemos sobre esta especie que es tan característica y veamos cómo nos ajustamos para que ojalá no generemos tanta crisis, sino que generemos como un consenso con ella. Están copulando, están ahí. Y este de acá es como un juego sexual, ¿no? Como que siempre andan de repente el macho, anda montando a la hembra, pero copulan echado en el piso. Y este murió. ¿Cuál? Este de acá. Quedó atrapado en el alambre.